Ah, la sesión pasada, bueno, estábamos viendo la transformada discreta de Fourier, de tal manera que recordando algunas cuestiones rápidas, si nosotros tenemos una señal que es dependiente del tiempo, podemos calcular la transformada de Fourier de diversas formas. Si la señal es continua, pues entonces vamos a auxiliarnos de la forma continua de la transformada. Sin embargo, platicábamos que en el caso de las señales digitales, pues bueno, manejamos señales discretas, de tal manera que tenemos un cúmulo de valores que voy a ilustrar en esta parte. Tenemos un cúmulo de valores que, bueno, este cúmulo de valores van a ser pues justamente valores discretos. De tal manera que en esta parte, pues bueno, si nosotros manejamos una señal en el dominio del tiempo, tendríamos aquí el tiempo, tendríamos aquí la amplitud de la señal, que lo voy a colocar por una letra A, y entonces vamos a tener una colección de valores de este estilo, ¿no? Que bueno, dependiendo del tipo de la señal, pues va a ser la forma de estos valores. De tal manera que cuando nosotros operamos la transformada de esta señal, lo que vamos a obtener es simplemente otra manera de ver esta señal, en donde lo que nos va a interesar es tener la acumulación de las frecuencias y bueno, de tal manera que esa acumulación de las frecuencias vamos a conocerle como el cambio del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. De tal manera que como resultado pues tendríamos algo parecido a esta parte que voy a dibujar. Es decir, dependiendo de las frecuencias que se tengan aquí, nosotros vamos a poder identificar, bueno, voy a poner aquí F de frecuencia y aquí la amplitud. Y lo que nosotros vamos a identificar es que como si nosotros tomáramos las frecuencias que corresponden o que integran a esta señal y las acomodamos en orden ascendente. Es decir, aquí tendríamos la frecuencia cero y aquí tendríamos la frecuencia infinito. De tal manera que si aquí esta señal se compone, por ejemplo, de 1 Hz y de 5 Hz, y nada más de esas dos frecuencias, en el valor de 1 Hz, que sería aquí, tendríamos justamente esa proporción de componentes, y en el valor de 5 que habíamos dicho, tendríamos el siguiente valor. La magnitud de estas frecuencias va a depender del número de datos que nosotros estemos ingresando o que tengamos en nuestra señal, que decíamos que a ese número de datos le habíamos colocado el término n mayúscula. Entonces va a depender de esa n mayúscula, del número de datos que nosotros tengamos y de qué contribución o qué porcentaje de esta n tengan dichas frecuencias. De tal manera que si el total de n son 8 datos y dichos datos contribuyen a la misma frecuencia que es de 1 Hz, pues el total de la amplitud va a ser de 8, ¿no? Del total de los datos, a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, habíamos observado justamente esa metodología de cómo nosotros simplemente tomamos una expresión matemática que está definida con una sumatoria, que es la de la transformada de Fourier para señales discretas en el tiempo, y nos permitía obtener pues esta forma, ¿no?, de la señal. De tal manera que el día de hoy pues vamos a ver el programa de cómo poder realizar esto que realizamos en papel, pero ahora en MATLAB. Entonces vamos a abrir MATLAB, ojalá que me puedan ir siguiendo, y vamos a esperar a que abra, y vamos a definir un programa, les decía, para realizar la transformada de una señal discreta. Entonces voy a abrir un script y bueno, lo voy a guardar de una vez.
me voy a esperar unos 2 minutos para que aquellos que van a ir siguiendo, pues termine, termine de abrir su programa. Entonces, esperamos unos minutos y ahorita A ver si continuamos. es que abre, profe. Sí, ojalá que sí abra. Si no, recuerden, se tiene la grabación, ¿no? No hay problema. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, les decía, cuando iniciamos un programa, pues bueno, lo más conveniente es borrar todas las variables que tengamos almacenadas previamente. Entonces siempre colocamos estas funciones, ¿no? Que es lc, clear all y close all para cerrar las ventanas, ¿no? Posteriormente, pues bueno, vamos a colocar una función, un input, para solicitar algunos valores al usuario. Entonces voy a colocar aquí ingreso de valores, ¿no? Ingreso de valores. Y antes de continuar vamos a recordar un poquito qué es lo que queremos hacer en este programa. Eh, Esta es la diapositiva de la sesión anterior que, bueno, marca dos expresiones, ¿no? Que es lo que les comentaba. La expresión de la izquierda es la transformada de Fourier en forma continua, donde nos auxiliamos de una integral y suponemos, pues justamente que no hay ninguna interrupción ni en el dominio del tiempo por parte de la señal x de t, ni en la amplitud, de tal manera que para la forma continua, pues bueno, aplicamos esta integral y obtenemos la transformada. Les decía que en el caso de las señales digitales, pues bueno, nos vamos a auxiliar de una transformada discreta. ¿Por qué? Porque a través bueno, vimos en las sesiones anteriores que a través del muestreo nosotros vamos a poder registrar una señal que provenga de la naturaleza y tenerla almacenada en una computadora o en un celular. Dicha operación de muestreo como consecuencia nos dice que vamos a tener una señal discreta, es decir, vamos a tener dos vectores que nos permitan describir dicha señal. Una que va a tener los datos de la amplitud y otra que va a tener los datos del tiempo. De tal manera que la expresión que nos permite calcular la transformada de forma discreta está expresada en esta parte. Simplemente es la sumatoria de los elementos de n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1. Decíamos que n minúscula es un contador y n mayúscula es el número de datos que nosotros tenemos en nuestro vector de amplitud, es decir, los datos que nosotros utilizamos para muestrear la señal, ¿no? X de n sería la amplitud que corresponde a cada uno de estos datos y bueno, simplemente operarlo, multiplicarlo por el exponencial al término que aparece aquí, donde k va a ser un valor atribuido a las frecuencias, va a ser un incremento de las frecuencias cuando nosotros lo estemos analizando. N minúscula pues es el contador y N mayúscula es el total de los datos que tenemos. Lo único que tenemos que hacer es justamente describir esta expresión, pero en MATLAB. De tal manera que con esa eh, cuestión en mente, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar qué valores nos podría proporcionar el usuario de la expresión que veíamos anteriormente. Bueno, de esa expresión, los valores que nos pudiera decir el usuario para
pues llevar a cabo la transformada es de primera instancia las amplitudes que tiene la señal digital. Esto es para ahorrarnos toda la etapa de muestreo, ¿no? Podríamos integrar aquí el programa que realiza el muestreo de la señal, pero para que no sea tan extenso vamos a dividirlo de esa manera, ¿no? Suponemos que el usuario por su parte ya realizó la operación de muestreo y él ya tiene todos estos conjuntos de amplitudes. Entonces simplemente le vamos a pedir que nos dé o que nos comparta esas amplitudes. De tal manera que a las amplitudes les habíamos llamado xn en la expresión, que es este término de aquí, xn. De tal manera que, bueno, xn va a ser entonces un vector y a esta variable pues le voy a asignar la función input y aquí pues le voy a pedir al usuario que ingrese la señal digital. Entonces voy a colocarle aquí, ingresa la señal digital y a lo mejor voy a ser un poco reiterativo y le voy a poner que sea en forma de un vector, en forma de vector, ¿ok? Y le voy a agregar una línea para que a la hora de que se despliegue, cuando pida los datos, pues se salte una línea para que no el valor no se imprima al lado de esta expresión, ¿no? Ya le solicité los datos, o bueno, la señal digital, y el siguiente dato que le pudiera solicitar para también ahorrarme un poco de líneas es el dato relacionado al total de las muestras que tenemos, es decir, el valor de esta n mayúscula. Si yo le solicito el valor de esta n mayúscula, pues bueno, ya puedo suponer que n-1 va a ser o bueno, más bien el conteo o el incremento de n va a estar dado desde n hasta n-1. Entonces le voy a colocar aquí otra variable, le voy a asociar también la función input y aquí le voy a colocar ingresa el valor de n y le voy a poner que es el total de datos muestreados, ¿no? De tal manera que lo que yo tendría en esta parte es que si el usuario ingresa un vector que contiene, bueno, aquí también le voy a poner el salto de línea, de tal manera que si el usuario en esta parte, en esta primera instrucción, ingresa un vector con 8 elementos, aquí lo que debe de colocar pues es el valor correspondiente de n, que sería igual a 8, ¿no? N sería igual a 8. Esa es lo que yo tengo en mente en mi programa. Entonces ya con esta parte, ahora sí lo que puedo hacer es definir como tal, pues la expresión de la transformada. Entonces voy a colocar aquí definición de la transformada y bueno, la transformada es bueno, la transformada de Fourier en tiempo discreto, ¿no? Le voy a poner dt ft, ¿no? Que es bueno, discrete time Fourier transform. Y para definir esto, pues bueno, necesito primero determinar la longitud del vector del usuario. Entonces L voy a suponer que, bueno, que me arroje directamente el tamaño de este vector. Entonces le voy a poner length y voy a colocar esta variable que es el vector de datos que ingresó el usuario. En ese, bueno, nosotros en el ejercicio pasado observamos que el valor de n mayúscula era igual a los números de datos debido a la naturaleza de cómo vimos la aproximación del problema o de la solución del problema.
pero estrictamente, pues bueno, la transformada de Fourier puede tener un valor diferente de n mayúscula, siempre y cuando este valor de n mayúscula sea igual o mayor que los datos, ¿no? Los datos ingresados en xn. De tal manera que, bueno, vamos a considerar esa restricción en este programa. Entonces aquí le voy a poner que si se cumple esa condición, pues bueno, que continúe adelante, pero si no se cumple, que nos marque bueno, justamente esta condición no se está cumpliendo. Entonces le voy a poner que si el valor de n es menor que el valor de L, que es la longitud de los datos que está ingresando el usuario, pues le voy a poner que me aparezca una línea y que pues esa línea me diga que n debe justamente de ser mayor o igual al número de datos que se acaban de ingresar. Entonces le voy a poner n debe ser Ah, profesor, ¿sí? no alcanzo a ver cuál es la condición del if. ¿Podría repetir? Ah, claro que sí. La condición del if es n mayúscula menor que L mayúscula. Ah, ok, gracias. Sí, por nada. Y en esta parte, pues bueno, cerramos el ciclo de if y ya nos quedaría justamente la condición que les platicaba, ¿no? En donde le decimos, bueno, si la longitud de los datos que ingresaste fuera distinta, particularmente si n fuera menor que l, pues bueno, vamos a tener un error, ¿no? De la cuestión del cálculo de la expresión. Entonces te advierte, ¿no? Esa parte. Ese es el único propósito de estas líneas de aquí. Ya que realizamos esa consideración, perdón, ahora vamos a generar pues justamente la parte de la expresión matemática. De tal manera que pues, bueno, nos vamos a auxiliar de la generación de un vector en blanco para irlo eh, llenando con algunos datos. Y voy a renombrar a la variable x subíndice n que sea igual a un vector que se componga por xn y por una matriz de ceros que le voy a llamar 0. Bueno, más bien lo defino como ceros. Y aquí le voy a poner que el tamaño sea de 1 a n menos l. Para la cuestión de que esto me permita manejar algunas dimensiones que no necesariamente sean iguales al tamaño del vector. Es el único propósito, ¿no? de esta expresión. Y para ello, ahora sí, ya que definí estos pasos previos, ahora sí voy a realizar lo que corresponde con la expresión. Para ello me voy a salir tantito de esta parte y voy a regresar a la expresión matemática. En esta expresión, pues lo que nosotros vemos es que tenemos una sumatoria. Tenemos aquí una sumatoria de un conteo de n igual a 0 hasta n menos 1, pero también recordando la sesión pasada, que fue la resolución del ejercicio en la cuestión discreta, veíamos que primero hacíamos esta sumatoria, pero manteníamos el conteo de k, es decir, primero acá le damos un valor, después le damos otro, por ejemplo, cuando hacíamos que k sea o fuera igual a 1, entonces en todos los valores de n manteníamos este k con 1, ya que hacíamos toda la sumatoria, ahora seguíamos con n igual a 2. Y bueno, para n igual a 2, pues también realizábamos lo mismo, ¿no? Es decir, colocábamos el conteo de k igual a 1, después k igual a 2, k igual a 3. Entonces aquí identificamos que tenemos un doble conteo, por así decirlo. Tenemos un conteo desde k igual a 0 hasta k igual a n menos 1, que es el límite que nos da n mayúscula. Y también tenemos un conteo de n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1. De tal manera que esto, como lo reconocemos, pues bueno, lo podemos definir como un for anidado, ¿cierto?
Entonces vamos a definir justamente pues esa parte. Aquí decimos que tenemos for y bueno, voy a cerrarlo de una vez. End. Y les comentaba que para esto primero vamos a definir el conteo de k, en donde primero comenzamos desde el valor de k igual a 0 y lo vamos a definir que sea hasta k de n, que es el límite de los datos, menos 1. Posteriormente lo que vamos a tener, pues bueno, es otro for. Ups, aquí lo puse en la línea de abajo. Y para este for lo que vamos a definir es ahora la siguiente variable, ¿no? Que es igual de n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1. Y ya que colocamos esta expresión, pues ahora sí tendríamos la parte de definir como tal la expresión matemática. A esta expresión matemática, que es el correspondiente a la sumatoria que teníamos aquí, correspondiente a toda esta sumatoria, le voy a llamar WN, W por la parte de las frecuencias, ¿no? Para identificarlo como las frecuencias. Sería omega realmente, ¿no? Pero bueno, le voy a poner W. Y simplemente voy a definir la expresión correspondiente, que sería la exponencial de menos j, que multiplica a 2pi, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? En esta parte, la exponencial de menos j por 2pi, y a esto lo multiplicamos por k, y después multiplica por n minúscula sobre n mayúscula. Entonces lo voy a definir en esta parte, ¿no? Y esto multiplica por k y esto multiplica por n minúscula entre n mayúscula. Entonces en esta parte lo único que hice fue justamente eso, ¿no? La definición es w subíndice n, bueno, más bien wn, igual a la exponencial de menos j por 2pi por k por n minúscula entre n mayúscula. Y les decía, esto, el propósito que tiene, pues bueno, nada más es la definición matemática como tal de la expresión, que nos va a permitir ya calcular, pues o aplicar esta expresión para calcular la transformada o los valores que integran a la transformada. En la siguiente línea, pues ahora lo que voy a realizar es justamente acomodar todos estos datos, ¿no? Entonces me voy a auxiliar de una variable que voy a llamar x1, y a esto pues simplemente le voy a definir en dónde se van a ir almacenando cada uno de los datos. Entonces le voy a poner que se almacenen en k más 1 para ir construyendo una especie de matriz, ¿no? Y en n más 1. Esto lo único que me permite es acomodar los datos, que yo los tenga, digamos, tengo un valor calculado para omega n, y ahora ¿dónde lo tengo? Si no lo almaceno en algún lado, se va a perder, de tal manera que le voy a decir, bueno, esto almacénamelo en un lugar, y después, conforme vaya aumentando el conteo, ver recorriendo las celdas de dicha matriz que estoy generando, y me almacenas todos estos valores. Y bueno, ya que se tenga esta cuestión de que ya se hayan calculado todos los valores, ahora voy a definir pues justamente el cúmulo de valores que son k, perdón, xk, que lo voy a poner así, x de k, y este cúmulo de valores de x de k va a ser igual a la matriz que contemplé para almacenar los datos, que es x1, y va a multiplicar a x n transpuesto, que xn fue el vector que me había auxiliado de construir. Bueno, aquí vemos que es un vector, ¿no? Que me había auxiliado de construir, y en esta parte pues simplemente me va a almacenar el número de datos correspondientes con el tamaño de xn a los que calculé a partir de esta expresión de omega n y almacené en x1. Entonces esa Profe, definición la una tengo aquí. pregunta. Ajá. ¿Qué sería J? Porque no hemos llamado a J. Ah, ok. J es un número imaginario.
Ah, ok. Sí, aquí lo definimos. Recuerden que si colocamos j, ya se define así como un número imaginario. Ah, ok. Entonces, como tal, estamos aplicando la expresión. Ajá. ¿Ok? Vale, gracias. Bueno, aquí le voy a poner punto y coma para que no me despliegue todo el conjunto de datos. Bueno, pudiera o no pudiera, ¿no? Igual nos serviría para revisar el cálculo de cada dato. Pero de todas maneras, mejor se lo pongo, ¿no? Para que no nos arroje toda la línea. Ya que estamos en esta cuestión de la definición matemática, eh, ahora vamos a colocar pues la gráfica de los datos. De tal manera que, bueno, en esta parte vamos a poner el sub. Bueno, le voy a colocar aquí. Gráfica de datos. Y en esta parte pues voy a poner un subplot. Y vamos a calcular dos cuestiones importantes de la transformada. Una que fue la que mencionamos la sesión pasada, que son las amplitudes o el conjunto de las amplitudes. Entonces vamos a, como tal, voy a colocar tantito la hoja de Paint. Vamos a obtener la gráfica de esta transformación, ¿no? La organización de las amplitudes a lo largo de las frecuencias, eso es lo que vamos a obtener. Y por otro lado vamos a obtener algo que no mencionamos la sesión pasada, pero que vamos a mencionar ahorita, que es los valores de la fase. Ups, salió naranja. De los valores de la fase que son relacionados a cada uno de los datos que nosotros tenemos. Y vamos a explicar un poquito más al respecto de esto, ya que concluyamos el programa. Pero bueno, la fase nos va a arrojar un valor determinado y bueno, asociado a un valor angular. De tal manera que lo que nosotros tenemos es que aparte de que nosotros tengamos una amplitud, en cada dato vamos a poder tener una fase. Y eso nos permite también tener algunas características importantes a la hora de que realizamos la transformada. Entonces esas son las dos cuestiones que vamos a graficar. Entonces en la parte del subplot tenemos que colocar, bueno, vamos a colocar la dirección de en donde vamos a tener la primera gráfica, que pues le voy a poner que es en la parte superior del subplot, y a esta parte le voy a poner la función stem, que me va a permitir graficar algunas operaciones. ¿Por qué? Porque de esta cuestión, recuerden que de la sesión pasada, nosotros en esta expresión wn podemos tener valores que son negativos, que son atribuidos a cuestiones imaginarias. ¿Por qué? Porque omega n, que bueno, ya atribuyéndolo directamente en la fórmula al valor xk, este xk es un número complejo, está integrado por una parte real y una parte imaginaria. Justamente eso se va a ver reflejado en la expresión que nosotros estamos calculando aquí, de tal manera que para que nosotros obtengamos la gráfica de la transformada, no podemos considerar pues justamente esas magnitudes imaginarias, por lo cual tenemos que obtener pues el valor absoluto de cada uno de estos datos. Que bueno, propiamente es la norma, ¿no? Lo que calculamos, pero observamos que a manera del ejemplo, pues que es básicamente tenemos una contribución real de 0 y una parte imaginaria, ¿no? Entonces es lo mismo si nosotros colocamos la abs, que es para calcular el valor absoluto, y simplemente tomamos la variable, que son este conjunto de datos, ¿no? Calculamos el valor absoluto y graficamos respecto a k. Bueno, para esto pues también tenemos que definir k nuevamente, ¿no? Porque aquí estaba dentro del contador, entonces aquí vamos a definir acá nuevamente que sea desde 0 hasta n mayúscula menos 1 para las cuestiones de la gráfica. Ya que tenemos eso, pues bueno, vamos a colocarle algunas etiquetas en X y en Y. Le vamos a poner XLabel y aquí le vamos a poner que me indique
pues simplemente el conteo de los valores de K para saber qué es lo que tenemos ahí. Y en Y, bueno, en el etiquetado de Y, le vamos a colocar que aquí pues coloque el valor absoluto de XK, ¿no? Que es lo que nosotros marcamos. Entonces le voy a poner así, que sea XK, y así estaría etiquetado. Y bueno, y le voy a poner también un título, ¿no? Que sea el título de la gráfica, que sea que nos va a expresar la magnitud, que es lo que estamos calculando. Magnitud. Y la siguiente gráfica, voy a ponerle subplot. Y aquí le vamos a poner 2,1,2, que sería la siguiente posición. Y en esta también voy a copiar la función stem. Y de hecho voy a copiar todas las etiquetas, ¿no? Para colocárselas. Y en esta parte de las etiquetas, bueno, de stem, vamos a colocar también los valores de K, pero ahora vamos a ocupar una función que se llama angle. Y esta función lo que nos va a permitir es calcular directamente la fase pues de estas amplitudes, ¿no? Ahorita vamos a ver la metodología para calcularlas manualmente, pero bueno, ahorita en el programa pues podemos marcarlo de esta manera. En el xLabel también vamos a poner la parte de K. Aquí vamos a ponerle pues simplemente la misma función que pusimos acá, ¿no? Etiquetarlo. Y en el título, lo que vamos a poner aquí en la parte del título, pues va a ser la fase de la función. ¿Ok? Y pues bueno, ya que cubrimos esta parte, pues ahora sí ya estamos listos para correr el programa, ¿no? Les decía que es el momento más emocionante del día, a ver cuántos errores nos aparecieron. Entonces voy a correrlo. Y nos dice, ingresa la señal digital en forma de vector. Entonces para ingresarlo colocamos esta definición de vector y voy a probar con 3 datos para que sea rápido. Le voy a poner 1, 1, 1. Y ahora me dice, bueno, ingresa el valor de n, que es el total de datos muestreados. Entonces el total de datos que tengo en el vector son 3, es 1, 2, 3, ¿no? Entonces le voy a poner 3. Ok, y fue adecuado, ¿no? Nuestro correo en nuestro programa. No obtuvimos ningún error. Y justamente aquí lo que estamos viendo es la transformación de la señal. Tenemos los 3 datos ingresados, bueno, ya transformados, ¿no? Desde luego, en magnitudes, y tenemos la fase. Ahora, ¿cómo sabemos que nuestro programa está realizado correctamente, ¿no? O sea, que estos datos que estoy viendo sí corresponden con lo calculado. Pues, ¿qué les parece si ingresamos los datos que calculamos en el programa de la sesión pasada? Ok, entonces vamos a hacer eso. Recuerdan que cuando comenzamos a resolver el problema pasado, que es de la grabación, ¿no? que se vio, teníamos una función senoidal y obtuvimos la primera etapa fue el muestreo del conjunto de estos datos. Entonces no sé si esos datos los tengan a la mano, que serían los datos que nosotros vamos a ingresar, y tendríamos que obtener algo parecido, o más bien lo mismo que obtuvimos en el papel a la hora de calcular la transformada. Entonces no sé si por ahí tengan los datos. Es el de XN, ¿no, profesor? Así es, el conjunto de XN. Es 0, Ok, 0, punto 707, punto 707, 1, 1, 707, punto, 0.707, 0, 0, menos punto 707,
menos 0.707, coma menos 1 menos 1 y coma menos 0.707. y Y ya. menos 0.707. Muchas gracias. Entonces ya definimos este vector, lo ingresamos y nos dice, bueno, ¿qué número de muestras? De hecho, el programa anterior nos decía que eran 8 muestras, ¿no? Me parece. Y de todas maneras, si no las conociéramos, podemos contar la longitud de este vector, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces el n mayúscula es 8. Entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos. Ok, y vean qué es lo que obtuvimos. En la parte de la magnitud se parece a lo que obtuvimos, ¿cierto? Tenemos 0, tenemos 1 con un valor de amplitud de 4. Después tenemos 0 en las frecuencias 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos en 7 una amplitud de 4. Ahora, de aquí reconocemos que al programa le hace falta un paso adicional, ¿cierto? Hablábamos del límite de Nyquist. El límite de Nyquist nos dice a partir de qué frecuencias nosotros vamos a ignorar todas las frecuencias que correspondan hacia la parte superior y simplemente cancelamos todas las frecuencias y todo lo que hay detrás del límite de Nyquist lo multiplicamos por 2. Ese es digamos, el paso que nos hace falta en este programa. Antes de ello, no sé si tengan alguna duda de esto que Yo, observamos. profesor, Sí, pero más sobre lo del límite de Nyquist, la verdad no entendí cuál es el fin de ese límite o por qué no se consideraría, no sé, erróneo cancelar casi todos los valores después del límite. ok, por las propiedades de la transformada, cuando nosotros calculamos la transformada casi siempre lo obtenemos como si fuera una cuestión simétrica. Si nosotros hiciéramos la envolvente, voy a pasarme a la parte de Paint. Si nosotros calculáramos la envolvente de esta transformada, bueno, voy a auxiliarme de esto que ya coloqué aquí abajo. Partiendo del caso que tenemos aquí abajo, o más bien que acabamos de obtener, que es el de la sesión pasada, nosotros detectamos que hay algunas magnitudes que tienen esta forma, de tal manera que si colocamos la envolvente podríamos decir que desde 0 parte hasta el máximo, después baja al siguiente dato, se mantiene y después se repite, ¿no? Entonces esto que tenemos en todas las transformadas vamos a obtener algo similar respecto a un punto que es básicamente a la mitad de la gráfica, que es justamente lo que nosotros definimos como límite de Nyquist. Este de aquí, le voy a poner acá el límite. Límite de Nyquist. Lo que nosotros definimos como ese límite es simplemente una guía para saber de qué frecuencias hacia arriba no vamos a considerar. ¿Por qué? Porque estas frecuencias están duplicadas. Entonces la naturaleza de este algoritmo es justamente obtener eso, como un espejo de las frecuencias. Pero la realidad no ilustra esa parte. ¿Por qué? Porque volviendo al ejemplo anterior, no sé si recuerden que la señal o las características de la señal era de que tenía, me parece que una amplitud unitaria, tenía un número de datos n igual a 8 y su frecuencia era de 1 Hz. Es igual a 8 y su frecuencia es de 1 Hz. ¿Qué significa? Que el máximo de la contribución debiera de ser el total de datos que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos posicionado que es el valor en 1 Hz, la máxima contribución. Y de hecho me voy a regresar para que lo observen en la gráfica que calculamos. Aquí en esta gráfica que nos dice que en 0 Hz no tenemos aportación, que en 1 Hz tenemos la máxima aportación, en 2 no tenemos, en 3 sí tenemos, perdón, no tenemos, hasta en 7, ¿no? Ahora el ejercicio anterior nos decía, tu señal tiene un valor de 1 Hz, pero aquí lo que observamos es que tenemos aportación en 1 Hz y aportación en 7 Hz. Entonces esta aportación de 7 Hz no cuadra con la realidad, pero les digo, la obtención de estos valores
es por la naturaleza de la expresión con la cual se calcula. Por esta razón de que estas frecuencias de aquí salen de la descripción, definimos el límite de Nyquist. Y como les comentaba, el límite de Nyquist va a ser la definición de la frecuencia de muestreo sobre 2. La frecuencia de muestreo sobre 2, pues bueno, nos va a dar la mitad básicamente de las frecuencias, y esto nos va a permitir definir cuáles frecuencias sí van a participar, que van a corresponder con la realidad, que son aquellas que tenemos del límite de Nyquist hacia abajo. Entonces esta parte de las frecuencias son las que corresponderían. Pero es justamente por esto, ¿no? Porque la naturaleza de la expresión nos proporciona de manera simétrica la contribución en frecuencias, pero la parte de la derecha, la parte de las frecuencias que van en incremento, ya no corresponde con lo que es la realidad. Entonces por ello se genera este instrumento, ¿no? Pero es únicamente por ello. No sé si haya más dudas. Entonces recordamos que el límite de Nyquist lo definimos, lo voy a escribir aquí nuevamente, que es la Fs, que es la frecuencia de muestreo, entre 2. ¿Ok? De una oración podemos nosotros determinar el límite de Nyquist simplemente siguiendo esta definición, pero también lo que nosotros podemos asumir es que si tenemos un valor de n, de n, pues bueno, que es el número de datos totales, la mitad de n va también a determinar el límite de Nyquist. Ok, ahora lo que nosotros conocemos como, o bueno, ¿qué es lo que vamos a llamar como fase de cada una de estas aportaciones? Cuando nosotros observamos estas aportaciones, digamos ya en la parte transformada, podemos suponer que tenemos vectores. Digamos, lo voy a ilustrar con una línea. Digamos que para estos dos puntos que había colocado como ejemplo, podría marcar que desde este eje hasta esta parte tenemos un vector, y para esta parte tenemos un vector. Aquí, ¿cómo van a ser los vectores? Pues van a ser todos positivos en la amplitud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo en el programa y en general en el algoritmo definí esta función. ¿Dónde está? Esta de aquí, de absoluto, ¿cierto? Pero a la hora de que nosotros queremos determinar la fase, lo que vamos a poder realizar es esta analogía, que realmente, aunque este valor marque que es positivo y que sea absoluto, el origen de este valor fue realmente una tabla, ¿no? Una tabla que nosotros construimos, en donde colocamos todos los valores de x subíndice k. Y recordábamos que este x subíndice k, a lo mejor para acá cuando valía 1, que sería x subíndice k igual a 1, realmente tenía un valor de menos 4j, ¿no? A lo mejor, bueno, para el caso que estamos estudiando, esto era igual a menos 4j. Para determinar la fase, yo me voy a auxiliar del valor de x de k en la frecuencia correspondiente, y de esto lo voy a llevar a la forma de la gráfica del plano complejo, simplemente. De tal manera que, recordando el plano complejo, me voy a pasar para esta parte. Si nosotros recordamos el plano complejo, pues bueno, tenemos dos ejes. Y en estos ejes lo que yo tengo es que en el de las horizontales, pues tengo la contribución real, y en las variables verticales tengo la contribución imaginaria, que le voy a poner así, IM. Si nosotros colocamos esto en la gráfica, o más bien graficamos simplemente el número complejo del cual corresponde el valor de x subíndice k, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, lo voy a encerrar nada más
para que nosotros notemos que vamos a graficar esto de aquí. Pues tendríamos que colocamos la contribución de los reales y la contribución imaginaria. En este caso tenemos menos 4i, de tal forma que lo que tenemos aquí va a ser este vector, ¿no? que apunta hacia esta parte. Porque no tenemos contribución en los reales y sí tenemos contribución en los imaginarios. De tal manera que lo que vamos a hacer es ahora determinar el valor angular que está asociado con este valor de aquí, que sería, pues bueno, la parte de tener esta gráfica, más bien medimos el sentido del ángulo, de aquí hasta acá. Y el valor angular de este, bueno, de este asociado a este número complejo, pues ¿cuál sería? Simplemente sería medir el ángulo, ¿no?, que tenemos ahí, de tal manera que podría poner que teta o alfa, ¿no?, como le quiera llamar, a lo mejor alfa, ¿a qué sería igual? Pues simplemente sería 3 medios de pi, ¿cierto? Entonces le voy a poner así, 3 por pi entre 2, ¿no? 3 medios de pi. Esto simplemente es el valor angular que nosotros tenemos, ¿no? Que es 270 grados, lo que nosotros marcamos. Y este valor de aquí que tenemos va a ser definido como, pues, justamente la fase, ¿no? La fase que nosotros tenemos. También lo podemos expresar en términos de la relación del número real y el número imaginario a partir de la función tangente.